Hello, good morning parents and students. Hola, buenos días padres y estudiantes. First thank a God for health and life. Primero agradecer a Dios por la vida y la salud. Today's topic is adverb of frequency. El tema de hoy es adverbio de frecuencia. Let's go to the start class. Vamos a empezar la clase. Always. Siempre. Repeat after me, please. Repetir después de mí. Always. Always. Usually. Usualmente. Usually. Usually. Often. Often. A menudo. Sometimes. Algunas veces. Sometimes. Sometimes. Hardly ever or rarely. Casi nunca o rara vez. Repeat please. Hardly ever. Rarely. Hardly ever. Rarely. Never. Nunca. Never. Never. Ok. Hemos hecho una representación gráfica de always. 100% y tiene una barra completa. También de usualmente, que representa un 80%, al igual que la barra. De a menudo, un 60%. De algunas veces, un 40%. De casi nunca o rara vez, un 20%. Y de nunca, un 0%. ¿Ok? Continuamos con la estructura. Subject plus adverb frequency plus verb plus complement. El sujeto o pronombre más el adverbio de frecuencia más el verbo y más el complemento. Por ejemplo, Daniel always passes his exam. Daniel está en tercera persona. Por lo tanto, hemos visto que los verbos en tercera persona cambian. Por ejemplo, en este caso, passes está agregado la ES por el simple hecho que termina el verbo en doble S. Si vemos en los verbos, en las reglas del presente simple, vamos a encontrar la regla, ¿ok? Continuous. Daniel siempre pasa su examen. Subject plus be plus adverb of frequency plus complement. El sujeto más el verb to be más el adverbio de frecuencia y más el complemento. Tenemos el pronombre he, el verbo to be is, el adverbio de frecuencia always y el complemento que viene a ser happy. Él siempre es feliz. ¿Ok? Recordemos que el verbo to be es ser o estar. Continuamos con los ejemplos. I always drink coffee before 9. Yo siempre tomo café antes de las 9. I am usually late for meeting. Yo usualmente llego tarde para la reunión. She often goes to bed at 10 o'clock. Ella a menudo va a dormir a las 10 en punto o va a la cama a las 10 en punto. He sometimes plays poker with my friends. Él algunas veces juega póker con sus amigos.
He rarely goes to the gym. Él rara vez va al gimnasio. I never listen to what he says. Yo nunca le escucho. Okay? Continues. The positions. La posición del adverb of frequency. La posición del adverbio de frecuencia. Before verb. Antes del verbo. After to be. Después del verbo to be. Sea am, is o are. Sometimes is usually used at the beginning. Usamos usualmente sometimes para el principio de la oración. En algunos casos vamos a encontrar sometimes al inicio de nuestra oración. But it can be used before the verb also. Pero también puede ser usado después del verbo. ¿Ok? Continuamos con la práctica. Continues the form negative. La forma negativa de frequency adverb. La forma negativa de los adverbios de frecuencia, ¿ok? Aquí tenemos la estructura. Subject plus do plus does plus not plus adverb of frequency plus verb plus complement, ¿ok? Tenemos el sujeto o pronombre más el do o das de acuerdo al pronombre más el not más el adverbio de frecuencia más el verbo y el complemento, ¿ok? Por ejemplo, tenemos they do not o they don't usually go abroad, ¿ok? Ellos usualmente no irán al extranjero, ¿ok? She does not or she doesn't always brush her teeth. Ella no siempre cepilla sus dientes. Vamos a resaltar algo aquí para que no haya confusiones, ¿ok? Vemos el verbo subrayado, ¿por qué? Porque el verbo en la forma negativa no aplicamos la regla, ¿ok? No aplicamos la regla. No agregamos ES, ¿ok? Ahora, continuamos con la forma interrogativa. Do or does plus subject plus adverb of frequency plus verb plus complement y the question mark. Ok. Do o das más el sujeto más el adverbio de frecuencia más el verbo más el complemento y nuestro signo de interrogación. Does Ricky often play tennis? ¿Ricky a menudo juega tenis? Como vemos, tampoco cambia el verbo aquí, ¿ok? Tenemos en la forma negativa el verbo en su forma base en tercera persona, de igual manera en la forma interrogativa el verbo en su forma base en tercera persona, ¿ok? Continuamos. Con el verbo to be y el verbo modal can, el adverbio va después del verbo, ¿ok? Example, ejemplo, Jim is usually late. Jim usualmente está tarde. Tenemos el sujeto, el verbo to be, tenemos el adverbio y el complemento, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí a un costadito. El sujeto más el verb to be, ¿ok? Más el adverbio, para que no se olviden,
más el adverb y más el complement, ¿ok? Ok, también lo tenemos aquí, en este ejemplo, luego lo vamos a ver, ¿ok? Ahora, Megan is never at home. Megan nunca está en casa. Ok, estamos cumpliendo el sujeto, el verbo to be, el adverbio y el complemento. Ok, continuamos. The doctor can't always cure the sick. El doctor no siempre cura las... El doctor no siempre cura las enfermedades. ¿Ok? El doctor no siempre tiene la cura. Porque no podemos decir the doctor can't always cure the sick. El doctor siempre tiene la cura, porque no es cierto, ¿ok? Entonces, estamos resaltando el negativo de can, ¿ok? Como dijimos aquí, el verbo modal can, ¿ok? Estamos resaltando su forma negativa, sería can o cannot, ¿ok? Continues. My sister can rarely stand still. Mi hermana rara vez puede estar parada. ¿Ok? Aquí tenemos la forma afirmativa de can. ¿Ok? Vamos a poner aquí sujeto más can o can. ¿Ok? Más el adverb. El adverb más el complement. ¿Ok? Aquí tenemos. Continuous. Para preguntar por la frecuencia de una acción, usamos how más el adverbio often. ¿Ok? How often plus do or plus does plus subject plus verb plus complement. ¿Ok? How often más do o does, de acuerdo al subject, de acuerdo al sujeto, más el verbo, más el complemento, ¿ok? Ejemplo, how often do my parents travel to England? ¿Con qué frecuencia viajan mis padres a Inglaterra? Ok, también vamos a ver las expresiones de frecuencia, que lo estoy subrayando justo aquí. Luego vamos a ver eso, ¿ok? Respuesta. They travel 3 times a month. Ellos viajan 3 veces al mes, ¿ok? Segunda pregunta. How often does Mary cook? ¿Con qué frecuencia cocina Mary? Mary cooks twice a week. Mary cocina 2 veces a la semana. ¿Ok? Continuamos con la práctica. Practice. He puesto aquí la estructura de cada oración que acabo de realizar para que ustedes lo tomen en cuenta como un repaso. ¿Ok? Practice. En la forma afirmativa que ya vimos en el video anterior, tenemos el subject o pronoun, el sujeto pronombre, más el adverb, o sea, el adverbio de frecuencia, ¿ok? Más el verbo, más el complemento. Tenemos, Lourdes always passes her exam. Lourdes siempre pasa su examen. Recuerden que en la forma afirmativa tenemos que agregar y cumplir con las reglas, de acuerdo a las reglas para he, she e it, para la tercera persona. Recuerden, ¿sí? Otro ejemplo. Subject plus verb to be plus adverb plus complement. Tenemos Lourdes is always angry.
Lourdes siempre está molesta. Recuerden que el verbo to be es ser o estar, ¿ok? Ahora, continuamos. Subject plus do or does plus not plus adverb of frequency plus verb plus complement. El sujeto pronombre, el do or does, el not, el adverbio de frecuencia, el verbo y el complemento. Nuestro ejemplo es: I do not often eat fruits. Yo a menudo no como frutas. ¿Ok? Tenemos la forma negativa aquí. ¿Ok? La forma contraída la tenemos aquí. Don't y doesn't. She does not usually drink milk. Ella usualmente no toma leche. ¿Ok? Do or does plus subject plus adverb plus verb plus complement. The question mark. Tenemos nuestro ejemplo interrogativo, nuestra oración interrogativa, ¿ok? Do you always cook in your home? Ok. ¿Tú siempre cocinas en tu casa? Does he hardly ever watches TV in the night? Él casi nunca ve televisión en la noche. Continues. Subject plus to be plus adverb plus complement. Tenemos nuestro ejemplo en forma afirmativa. I am always happy. Yo siempre estoy feliz. O yo siempre soy feliz. ¿Ok? Nuestro ejemplo en forma negativa. I am not always happy. Yo no siempre estoy feliz. Yo no siempre estoy feliz. ¿Ok? O yo no siempre estoy feliz. Subject plus can plus adverb plus verb plus complement. Tomás can often eat in the home. Tomás a menudo no puede comer en casa. Tomás a menudo puede comer en casa. Eso quiere decir que no siempre come en casa, ¿ok? Nuestra forma negativa. He cannot often eat in the home. Él no puede a menudo comer en casa. ¿Ok? Tenemos nuestra forma negativa. Acá tenemos nuestro paréntesis con la forma negativa. ¿Ok? Estamos usando el can y el can. Ejemplo de aquí. ¿Ok? How often plus do or does plus subject plus verb plus complement. Tenemos a how often do they watch TV. ¿Con qué frecuencia miran ellos la televisión? Ellos miran la televisión todas las tardes. ¿Ok? They watch TV every evening. ¿Ok? Esto también es una expresión de frecuencia, al igual que esta que acabo de subrayar, ¿ok? How often does she go swimming? ¿Con qué frecuencia ella va a nadar? I go swimming once a week, ¿ok? Ella va una vez a la semana. Ella va a nadar una vez a la semana, ¿ok? Entonces vamos con las expresiones de frecuencia. Aquí tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Expresiones de frecuencia. Adverbs of definite frequency. Adverbios definidos de frecuencia. Once a day. Una vez al día.
Wednesday, Wednesday. Twice a week, twice a week. 2 veces a la semana. 3 times a month, 3 times a month. 3 veces al mes. 4 times a year, 4 times a year. 4 veces al año. Daily, daily, diario. Weekly, weekly, semanal. Monthly, monthly, mensual. Annually, annually, anual. Every 2 days, every 2 days, every 2 days, cada 2 días. Every 3 weeks, every 3 weeks, cada 3 semanas. Every 4 months, every 4 months, cada 4 meses. Every day, every day, cada día. Every week, every week, cada semana. Every month, cada mes. Example. Remember the verb visit. El verbo visitar en tercera persona, she, he o it. Vamos a cambiar el verbo de acuerdo a las reglas, ¿ok? Recordando. For example, she visits the dentist twice a year. Ella visita el dentista 2 veces al año. He goes to the gym 3 times a week. Él va al gimnasio 3 veces a la semana. I call her daily to make sure she is fine. Yo la llamo diario para saber si está bien. There is a leap day every 4 years. Hay un día bisiesto cada 4 años. We pay our mortgage every month. Nosotros pagamos su hipoteca cada mes. Ok. En la tercera persona tenemos a she. El verbo visitar. Agregamos la S. Tenemos el verbo go, que es ir. En tercera persona agregamos ES. ¿Ok? Continuous. Practice. I sometimes go swimming twice a week. Yo usualmente voy a nadar 2 veces a la semana. Aquí tenemos subrayado nuestro adverbio de frecuencia, como también nuestra expresión de frecuencia en color rojo. ¿Ok? Lo podemos ver en una oración juntas o en este caso podemos ver solamente en la expresión de frecuencia. En este caso tenemos el adverbio de frecuencia y la expresión de frecuencia. ¿Ok? Sam is usually hungry after school. Sam está usualmente hambriento después del colegio. Mi primo, my cousin, que vendría a ser he, él, my cousin never goes cycling. Mi primo nunca va en bicicleta. They hardly ever read books. Ellos rara vez leen un libro. She always does my homework in my room.
Ella siempre hace mi tarea en su cuarto. Tenemos subrayado en este caso el adverbio de frecuencia, ¿ok? Continue. It rarely snows in this area. Rara vez nieva en esta área. ¿Ok? Tenemos el verbo nevar. Agregamos la S porque está en tercera persona. He, she o it. Tercera persona. ¿Ok? No forget. No olvidar. It's okay. Thank you.